Queridos hermanos, en esta solemnidad de San José, la Iglesia nos presenta de una manera muy clara para nuestra meditación la paternidad de Dios. San José es el gran santo que representa de la manera más perfecta la paternidad de Dios nuestro Señor respecto de su Hijo, respecto de aquel justamente que había de ser encomendado a la custodia de San José. La Sagrada Escritura nos presenta la figura de este gran santo en conexión con la de los patriarcas del Antiguo Testamento, especialmente con la de Abraham. Abraham es padre en la fe. Abraham refleja ya la paternidad divina en cuanto de Dios surge una vida abundante, que es la vida de su Hijo, que es la vida del Espíritu Santo, y que después se refleja en todas las cosas creadas que viven, y especialmente en las realidades espirituales, en los ángeles y en los hombres. En el orden natural, la paternidad de Dios se refleja en los ángeles porque los ángeles superiores iluminan a los inferiores, como decían los padres de la Iglesia, San Gregorio Magno, Dionisio el Areopagita. Y también en el orden natural hay un reflejo de la paternidad de Dios en la paternidad y la maternidad de los hombres que engendran hijos y que así continúan la vida que viene de los padres. En el orden espiritual hay una paternidad más profunda. Esta paternidad está significada por la paternidad natural de Abraham, pero la excede. Abraham es padre justamente en la fe. Más aún, Abraham, dice San Pablo en la carta a los Romanos, es padre también en la justicia que procede de la fe. No se trata simplemente de la herencia legal como estaba establecida en el Antiguo Testamento. Se trata de una herencia espiritual. Abraham merece, en cierta manera, ser el padre misterioso de una gran multitud. Esto que se prefigura en Abraham, en San José, se cumple perfectamente. San José es un gran padre del pueblo de Dios. Es padre del pueblo de Dios porque es aquel al cual está encomendada la custodia del Hijo de Dios encarnado, del cual deriva toda la descendencia espiritual. Y por eso, si somos hijos en el Hijo, como dice San Pablo, de alguna manera también nosotros estamos bajo la custodia, bajo la autoridad de San José. El Hijo de Dios, por supuesto, es superior a su Padre adoptivo. El Hijo de Dios es persona divina, es el Hijo del Padre eterno y es el Hijo de la Santísima Virgen María según la humanidad. Sin embargo, San José tiene una paternidad espiritual respecto de Jesucristo en su humanidad. Y esa paternidad consiste en el hecho de que la humanidad fue encomendada a su cuidado. Esa es una misión espiritual especial, una misión que es superior a la de los patriarcas del Antiguo Testamento, una misión que prefigura la paternidad y la maternidad de tantos grandes santos a lo largo de la historia de la Iglesia, a los cuales fue encomendada una porción del pueblo
de Dios, del pueblo del Hijo de San José, del pueblo cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. San José es padre en la fe y padre en la esperanza, nos dice San Pablo. Es padre en la fe porque como Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones. Y es padre en la esperanza porque esperó contra toda esperanza. Y esto es lo que nos manifiesta especialmente el Evangelio según San Mateo, narrándonos el nacimiento y la concepción de Jesucristo nuestro Señor. Porque José, su esposo, era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente. El ángel del Señor se le aparece y le dice: no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Aquí se asienta la esperanza de San José en una revelación que es hecha privadamente a él, pero que tiene importancia pública para toda la Iglesia. Más aún es una parte importante de la Sagrada Escritura. De esta manera vemos en la figura de San José las múltiples implicaciones de la paternidad espiritual. Esa paternidad se traduce en magisterio. San José nos muestra lo que significa confiar con esperanza en la educación de aquel que ha sido puesto a su cuidado. Por supuesto, como dice Santo Tomás, nuestro Señor Jesucristo no aprendió propiamente hablando de los hombres, porque Él tenía una ciencia perfecta, tenía una ciencia infusa, tenía la visión beatífica. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia experimental, nuestro Señor Jesucristo se puso en contacto con las realidades humanas también a través de las palabras de la Santísima Virgen María y de su padre adoptivo, San José. Por eso, San José y la Virgen María, constituyendo una verdadera familia, habiendo celebrado un verdadero matrimonio, dan el clima espiritual para que nuestro Señor Jesucristo desarrolle esta ciencia experimental con la cual Él se hace muy especialmente semejante a nosotros, porque conoce de la misma manera que nosotros, no solo en lo estrictamente especulativo, sino también en el conocimiento afectivo, en el conocimiento con naturalidad, que surge especialmente en el ambiente de la familia. Lo que se ve en la familia de José se refleja después en toda la Iglesia. Y este es el sentido más profundo de la tradición. La tradición no es la mera transmisión material de ciertas formulaciones. La tradición es una cierta paternidad, es un reflejo de la paternidad de Dios. Así como nuestro Señor Jesucristo fue insertado en la vida de los hombres a través de su Madre Santísima, la Virgen María, y a través de la paternidad espiritual de San José. Nuestro Señor Jesucristo fue introducido en una comunidad humana a través de sus padres. Así también nosotros recibimos el reflejo de la paternidad de Dios en la Iglesia por medio de la tradición. Por la tradición, la gracia que Dios
produce directamente en nuestra alma a través de los sacramentos y a través de su acción inmediata, esa gracia encuentra un ambiente, encuentra signos, encuentra afecto. Esos signos y ese afecto crean el clima espiritual para que la gracia de Dios fructifique, para que la gracia de Dios crezca en nosotros y para que nos haga descubrir cada vez más los tesoros de la riqueza que Dios nos comunica, especialmente en su Hijo. Por eso, la paternidad de San José es motivo también para nosotros de fe y de esperanza, porque nos hace comprender el sentido de esta tradición, que es como la llegada inmediata para nosotros de la paternidad de Dios. No somos huérfanos, sino que estamos introducidos en la familia de la Iglesia, y esta familia no es otra cosa que la continuación de la familia divina, que se realiza de una manera muy especial, de una manera fundante, en la familia de Nazaret, en la familia de nuestro Señor Jesucristo, que tenía por padres a San José y a la Virgen María. Vivimos también nosotros de la fe. Esa historia que comienza en Abraham y pasa de una manera culminante por la familia de Nazaret, llega hasta nosotros. Pero también vivimos de la esperanza, porque todavía no tenemos los bienes que deseamos, los bienes que vislumbramos y los bienes que creemos. Vivimos de la esperanza, como San José vivía de la esperanza, como él ejercitó la esperanza, especialmente en su vida familiar, en la relación con la Santísima Virgen María. Y así también todos nosotros vivimos la esperanza en la Iglesia. La vivimos no solamente como hijos, sino también como padres y como madres, porque la esperanza, como enseña Santo Tomás, no se refiere solamente a quien la posee, sino también a los demás. Esperamos en la salvación de los demás, esperamos en su conversión, esperamos en la recepción de la gracia. Así también nosotros, de esta manera, en esperanza, nos insertamos en una tradición que es reflejo de la paternidad de Dios. Y por eso San José tiene una influencia tan grande en la Iglesia, porque ocupa un lugar fundamental, ocupa este lugar de fundamento, en cierta manera visible, de la fe y de la esperanza. Un fundamento histórico, un fundamento que refleja de manera externa, pero también interna, participada, lo que significa profundamente la fe y la esperanza. Y por eso San José tiene tanta influencia en la Iglesia y es tan poderoso cuando lo invocamos, cuando pedimos su intercesión, especialmente respecto de todos aquellos bienes que son más esenciales en la vida de la Iglesia. Todos aquellos bienes que se refieren directamente a la fe y a la esperanza. Todos aquellos bienes que se refieren a la transmisión de la verdad en la Iglesia a lo largo de los siglos, a la custodia de la fe, a la difusión de la fe. Por eso, en la Santa Misa pedimos muy especialmente la intercesión de San José, que es el más grande de todos los santos, después de la Virgen María, aquel al cual ha sido encomendado
encomendada esta misión particularísima de tener a su cuidado el Hijo de Dios encarnado. Le pedimos a nuestro Señor Jesucristo que nos dé la gracia que Él posee en plenitud, esa gracia que fue otorgada de una manera eminente a San José, no solamente para que nosotros estemos bajo su cuidado, sino para que también nosotros reflejemos su ejemplo, para que también nosotros nos insertemos en esta tradición según la cual podemos manifestar en nosotros la paternidad de Dios. Es decir, de manera tal que también nosotros seamos el inicio de un pueblo, de una familia, de personas que reciben la gracia con una disposición instrumental en nuestra propia vida, de manera tal que en nuestra vida se prolongue la acción de los sacramentos, que en nuestra vida se prolonguen las palabras de los sacramentos, sobre todo de la Eucaristía, que en nuestra vida se prolongue el ambiente en que se celebran los sacramentos, que es aquel que genera la verdadera vida de la Iglesia, que es aquel ambiente verdaderamente educativo de los hombres, dispositivo cordialmente para que los hombres reciban de verdad la gracia de Dios. Por eso, en nuestra paternidad y en nuestra maternidad podemos reflejar la paternidad de Dios Padre, la paternidad que Dios Padre es. Y en esto San José es nuestro ejemplo y también nuestro intercesor.